Pues ya estamos de regreso, como usted sabe ahora, en nuestra sección desde el campus y hemos invitado a Lucía Rafael, a Lucía para que nos cuente de un tema muy importante sobre el cual además, Lucía, estás organizando un evento en estos días en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Y qué es este tema de juzgar, pero de juzgar con perspectiva de género? ¿Qué es esto? ¿Por qué es importante? ¿De qué va el evento? En fin. Finalmente es un congreso internacional en donde juntamos especialistas, activistas, obviamente académicos, personas que trabajan en el medio judicial, para hablar de qué está pasando con la perspectiva de género en el momento de que se aplica la ley, en el momento que se juzga a través de las sentencias. Sabemos que desde el Plan Nacional de Desarrollo, desde Proigualdad, desde PRONAI, de la CONAPRED, hay ya una exigencia en todos los niveles de la administración pública de aplicar la perspectiva de género. Y bueno, la justicia no es una excepción, ¿no? Que te hago una pregunta así, porque tú y yo sabemos, pero no necesariamente todos. ¿Qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género es entender que la cultura está construida a partir de una perspectiva única, que es la masculina. Es reconocer que a cada género, masculino o femenino, le toca un rol o roles específicos que se les atribuye según el rol al género al que pertenece. Es la construcción cultural de roles preestablecidos. Así es. Que además nos reducen los márgenes de ejercicio libre de nuestra autonomía. Tanto digamos, a hombres como a mujeres. Claro, un hombre se tiene que las comportar de una forma. Exacto, las masculinidades y las feminidades, ¿no? Una mujer tiene que comportarse de una manera, un hombre de otra. Claro. Es decir, y el juzgar desde perspectiva de género, lo que le pide al juez es hacerse cargo de esto. Y es entender la realidad, es entender que el derecho mismo tiene una perspectiva sesgada que no es neutro y que en ciertas formas no se puede alcanzar la igualdad sustantiva si no se observa la realidad muy de cerca, si no se observa las condiciones en las que están ocurriendo las cosas. Por ejemplo, el caso de la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces es pedirle a los jueces que consideren las realidades no desde una perspectiva teórica, sino acercarse a lo que se está viviendo, ¿no? Que se hagan cargo de cuál es la situación estructural. Me imagino en este caso, sobre todo de la sociedad mexicana, o al ser un congreso internacional están viendo perspectivas comparadas. En realidad estamos viendo específicamente la realidad mexicana, pero por ejemplo ahorita vengo de una conferencia de Tamar Pitch, que es la gran jurista feminista, que hizo una comparación entre lo que está pasando en Italia con el tema de la violencia, por ejemplo, y lo que está pasando en México. Ella nos viene a contar cómo se viven ciertas cosas, a hacernos ver con distancia incluso la crítica a ciertos conceptos, para que nosotros podamos hacer una comparación también, ¿no? Un tema interesantísimo de la manera en la que confeccionaron el programa, ya lo advertías, pero quiero que nos digas algo sobre esto, es esta interacción entre distintas perspectivas. Claro, es que no existe un feminismo, existen muchos feminismos. Entonces, no solamente hay una diversidad en los temas que es importante tocar por medio de un análisis de sentencias, sino que también las mesas están conformadas por personas que vienen no solo de distintos países o distintos estados, sino que tienen distintas perspectivas sobre un solo tema. Por ejemplo, el tema de la prostitución, existe una perspectiva feminista que es punitiva, hay una perspectiva que es mucho más liberal, que lo que tiende es a respetar la autonomía de las mujeres en lo que sea, ¿no? Y están discutiendo, digamos, casos. Se están dando discusiones con estas distintas perspectivas. Así es. El primer día se dio con una tendencia como si casi todas las mesas, menos la última, que fue una conversación entre Marta Lamas y Leticia Bonifaz, que ella fue sobre la situación de la ILE en el Distrito Federal, que fue deliciosa. De la interrupción legal del embarazo. ¿Qué dije? ILE. Sí, pero para Perdón, interrupción legal del embarazo, tienes razón. Y fue muy lindo porque las dos son personajes históricos de la legalización del aborto en la Ciudad de México, ¿no? Entonces fue muy agradable. Y las demás mesas fueron desde una perspectiva más punitiva, pero muy, muy interesante. Alicia Elena, por ejemplo, nos trajo la sorpresa de hablar del tema de lo que ocurrió en Guatemala con Satar Zarco, que fue una sentencia fundamental para todo el tema de las mujeres indígenas. Entonces, estamos teniendo contraposiciones fuertísimas. Sí. Hay un tema que me importa y que yo lo decía ayer en la inauguración, pero no me gusta, que es, has hablado casi de puras ponentes mujeres. Es cierto. En el presidium había casi puras ponentes. Y este tema creo que es un tema que nos debe involucrar y comprometer de manera directa a los varones. Tienes toda la razón, es importantísimo. Claro que hay varones. Está, por ejemplo, Ricardo, que se acaba de ir, va a estar con nosotros el viernes. Ricardo Ortega. Viene
Oscar Parra, que nos Ok. los trajimos desde Inglaterra, que está haciendo su maestría, porque es importante, porque él trabaja sobre el caso específicamente Artavia contra Costa Rica. Está José Luis Caballero. Tenemos es cierto que hay más mujeres que hombres, porque al final de cuentas encontramos más especialistas que se interesan en estos temas. Y de hecho esto también es una invitación, ¿no? Es un decir, como dices tú, no es es un tema solo para mujeres. Cuando se habla de género es un trabajo para pensar, decía Tamara hace rato, no queremos cambiar este mundo, queremos un mundo nuevo donde la mitad nos corresponda, Claro. ¿no? Y en ese sentido la otra mitad también tiene una correspondencia al respecto. De auditorio, ¿cómo andan desde la perspectiva de género? Me da curiosidad. Está bastante equilibrado, ¿Sí? hay bastantes hombres, vienen sobre todo gente de unos 40, 50 años, pero vienen personas que vienen de la universidad, de la Facultad de Derecho, de Ciencias Políticas, de Trabajo Social, vienen personas del Poder Judicial, vienen personas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Estamos muy nutridos en tanto género como en tanto diversidad de público. temas. Yendo al tema nodal, nos quedan pocos minutos, pero es importante hacer una reflexión sobre la situación de la justicia en México desde la perspectiva de género. ¿Cuál es tu valoración, Lucía, de qué ha pasado en los últimos años? ¿Vamos bien, vamos mal? Decías, hay como una serie de declaraciones oficiales de que esto es importante, pero ¿eso se está traduciendo en acciones, en criterios, en decisiones jurisdiccionales? Tuvimos un periodo hermosísimo de entre 8 y 12 años en el cual se lograron grandes avances, se creó un protocolo para juzgar con perspectiva Claro, de género muy bonito, que vale la pena leerlo. vale la también. pena leerlo y además Hoy he recomendado muchas lecturas. magnífico. Y este además ha marcado pautas, estaban diciendo ayer, en muchos países, tanto en Latinoamérica como en Europa. O sea, es un trabajo que realmente está tan bien hecho que está dando sentido a otros espacios, ¿no? Que se está haciendo. Desgraciadamente hay cambios. La justicia, como lo he dicho siempre, es un tema también subjetivo. Por eso el género es importante para la aplicación de la justicia en las sentencias. Porque depende de la persona que lleva la batuta que se va a llevar a cabo o no una aplicación de los derechos humanos y de género. Y desgraciadamente, lo decías tú ayer, desde que salió Olga Sánchez Cordero, se ha tomado una perspectiva más bien conservadora y se desmanteló todo un trabajo que se venía haciendo desde hace mucho, ¿no? O sea, tu perspectiva es que sí, desde la Suprema Corte hay un desmantelamiento. Yo pienso que sí, quedan pocas personas luchando por el tema y se las encargamos muchísimo, pero hay una verdadera voluntad de alejarse del tema porque realmente no se cree en el tema, porque tiene una perspectiva sesgada, como la mayoría de la gente que oye la palabra feminismo o género y piensa que es una lucha de sexos, Y ¿no? es bien importante esto que dices, porque hay que subrayarlo. Dentro de las perspectivas feministas también hay mucha diversidad y mucha pluralidad. Así es. E incluir estas distintas visiones está en perfectamente sintonía con esta idea de que lo que tenemos que hacer es mirar al mundo en toda su diversidad, no como problema, sino como una cuestión virtuosa. Así es, y de hecho por eso, por ejemplo, hay un tema, una de las mesas es diversidad sexual, en donde, por cierto, es donde hay más diversidad también de participantes, en las cuales hacemos entender que no solamente estamos hablando de un tema de mujeres, nos importa el tema de las mujeres, porque la igualdad sustantiva se tiene que alcanzar, pero es las diversidades Que todas. eso es fundamental, qué bueno que lo dices. La cuestión de género también incluye y debe incluir esta perspectiva. Por supuesto, la idea es sumar los esfuerzos de las diversidades, de las diferencias, para avanzar en estos temas, porque realmente haciéndolo cada quien por su lado, muchas veces hay retrocesos. Hay feministas que dicen, no, tenemos que seguir trabajando solo el tema de las mujeres. Yo digo, hay que seguir trabajando el tema de las mujeres, pero hay que seguir trabajando el tema de la diversidad De completa. la diversidad. Sí. ¿Cuándo termina? Termina el 22, el viernes. El viernes, sí. Tienen todavía 4 días 4 para acompañarnos días. y tenemos unas mesas maravillosas y participantes tanto nacionales como extranjeros de primerísimo nivel. Pues ahí tiene la invitación de Lucía Rafael, que la hago también mía, para que acompañe a esta iniciativa, este Congreso Internacional que tiene lugar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que es relevante por su temática, por su aproximación a un tema fundamental, pero también por quienes participan en el mismo. Esto ha sido Observatorio. Gracias por acompañarnos y nos vemos aquí, como todas las semanas, el próximo martes a las 9 de la noche en TV UNAM. Hasta la próxima.